Bienvenidos un día más a mi canal, su canal, nuestro rinconcito de chismes, noticias y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Preparen sus cafecitos, sus palomitas, o lo que tengan a mano porque hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo. Hoy vamos a hablar de una de nuestras actrices turcas favoritas, una mujer que nos ha robado el corazón con su talento, su carisma y, seamos sinceros, su belleza arrolladora, Demet Özdemir. Sí, la mismísima. Pero hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de sus looks espectaculares, ni de sus próximos viajes. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando vueltas en los medios y en las redes sociales, la explosiva reacción de Demet. ¿Y a qué viene esa explosión?, se preguntan. Pues prepárense porque el protagonista de esta historia es nada más y nada menos que Can Yaman. Sé que muchos de ustedes están pensando qué pasó, qué dijo Demet de Can Yaman, cuéntanos todo, ya. Y créanme, entiendo su urgencia. Yo también estaba igual cuando me enteré. Y es que, como saben, Demet y Can compartieron pantalla en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos era palpable, la historia de amor que interpretaron nos mantuvo enganchados semana tras semana, y la verdad es que muchísimos, soñábamos con que ese romance traspasara la pantalla. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a la ficción. Y aunque hubo rumores, especulaciones y hasta pruebas para algunos, nunca se confirmó una relación amorosa entre Demet y Can. De hecho, con el tiempo la relación entre ellos se fue enfriando, y han sido muy pocas las ocasiones en las que se les ha visto juntos o se han referido el uno al otro en público. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto hoy? Pues porque recientemente Demet ha roto el silencio sobre este tema, y sus declaraciones han sido, por decirlo suavemente, contundentes. Y como yo sé que ustedes quieren saber todos los detalles, no me voy a enrollar más. Pero antes de entrar en materia, les pido un favor enorme: si les gusta este tipo de contenido, si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, si quieren seguir disfrutando de chismes, análisis y mucho más, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Para entender la explosiva reacción de Demet, tenemos que poner las cosas en contexto. Durante años, tanto Demet como Can han tenido que lidiar con la presión mediática y las constantes preguntas sobre su relación. Mientras que Can, en algunas ocasiones, ha coqueteado con la idea de que hubo algo más que una amistad entre ellos, Demet siempre ha mantenido una postura más discreta y cautelosa. Esta diferencia en sus aproximaciones a la prensa y a los fans ha sido una constante fuente de especulación y análisis. Algunos han interpretado la actitud de Can como un intento de mantener viva la llama del interés público, mientras que la de Demet se ha visto como una protección de su intimidad y un enfoque en su carrera. Pero lo que parece haber colmado la paciencia de Demet fue una reciente entrevista de Can Yaman en la que, según varios medios turcos, el actor insinuó que la química que se vio en pantalla con Demet era producto de algo más que simple actuación. No voy a entrar en detalles específicos sobre qué dijo exactamente Can, porque las traducciones y las interpretaciones varían, y no quiero caer en rumores infundados. Sin embargo, los informes apuntan a que Yaman hizo comentarios sobre la conexión especial que sentía con Özdemir durante el rodaje, sugiriendo que esa conexión era esencial para el éxito de sus escenas románticas. Algunos incluso interpretaron sus palabras como una admisión velada de que hubo sentimientos reales involucrados. Esto, por supuesto, encendió las redes sociales y los medios de comunicación, reviviendo las viejas especulaciones sobre su relación. Y aquí es donde viene la explosión. Demet, cansada de las especulaciones y las insinuaciones, decidió responder a Can a través de sus redes sociales. No lo hizo directamente, no lo etiquetó, pero el mensaje era claro y contundente. En una historia de Instagram, Demet escribió algo así como: «Estoy harta de que se utilicen mi nombre y mi trabajo para crear titulares sensacionalistas. Soy una profesional y siempre he dado lo mejor de mí en cada proyecto. Por favor, respeten mi trabajo y mi vida personal». Esta publicación, aunque breve, tuvo un impacto significativo. Los fans de Demet interpretaron el mensaje como una clara reprimenda a Can y una defensa de su profesionalismo. También se vio como un llamado a los medios de comunicación a dejar de explotar su vida personal en busca de clics y titula.
Res. Puede que a algunos les parezca una reacción suave, pero viniendo de Demet, que siempre ha sido muy reservada y diplomática, estas palabras son prácticamente una declaración de guerra. Y es que en el mundo del espectáculo cada palabra cuenta, y más aún cuando se trata de figuras públicas tan queridas como Demet Özdemir. Su decisión de hablar, aunque de manera indirecta, demostró su frustración y su deseo de poner fin a las especulaciones constantes. También reveló una faceta más fuerte y decidida de su personalidad, que resonó con muchos de sus seguidores. Pero la cosa no quedó ahí. Después de esa historia en Instagram, Demet decidió hablar más abiertamente sobre el tema en una entrevista con una reconocida revista turca. En esa entrevista, Demet fue mucho más clara y directa. Sin mencionar el nombre de Can, dejó muy claro que no le gustaba que se atribuyeran sus logros profesionales a supuestas relaciones amorosas o a la química con sus compañeros de trabajo. Según fuentes cercanas a la producción de la revista, la entrevista fue negociada cuidadosamente para que Demet pudiera expresar su punto de vista sin entrar en conflictos directos. Se dice que la actriz estuvo muy involucrada en la redacción de las preguntas y respuestas para asegurarse de que su mensaje fuera claro y preciso. Dijo algo así como: he trabajado muy duro para llegar a donde estoy. He estudiado, me he esforzado y he dedicado años de mi vida a perfeccionar mi arte. Me parece injusto que se reduzca mi trabajo a una simple cuestión de química con un compañero. Creo que las mujeres merecemos que se reconozca nuestro talento y nuestro esfuerzo, no solo nuestra belleza o nuestras relaciones personales. Estas palabras, cargadas de frustración y determinación, se convirtieron rápidamente en un manifiesto para muchas mujeres en la industria del entretenimiento. Demet abordó un problema común: la tendencia a minimizar el trabajo de las actrices y a reducirlas a su atractivo físico o a sus relaciones románticas. Estas palabras de Demet resonaron con fuerza en Turquía y en muchos otros países. Muchos fans y colegas de la industria mostraron su apoyo a la actriz, elogiando su valentía por alzar la voz y defender su trabajo. Actrices y actores de renombre compartieron mensajes de apoyo a Demet en las redes sociales, destacando su talento y su profesionalismo. También se organizaron campañas en línea para promover el respeto por el trabajo de las mujeres en la industria del entretenimiento. Y es que en un mundo donde la imagen y la apariencia a menudo pesan más que el talento y el esfuerzo, es importante que figuras públicas como Demet se pronuncien y defiendan sus derechos. Su valentía inspiró a muchas otras mujeres a alzar la voz y a exigir el reconocimiento que merecen. Pero volviendo al tema de Can Yaman, ¿cómo reaccionó el actor ante las declaraciones de Demet? Pues, hasta el momento Can no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Algunos medios turcos aseguran que el actor está sorprendido y decepcionado por la reacción de Demet, mientras que otros afirman que Can está planeando responder a la actriz en una próxima entrevista. Fuentes cercanas a Can revelan que el actor se siente incomprendido y que nunca tuvo la intención de faltarle el respeto a Demet. Al parecer, sus comentarios fueron sacados de contexto y exagerados por los medios de comunicación. Sin embargo, el silencio de Can ha alimentado aún más las especulaciones y ha dejado a muchos preguntándose cuál será su próxima jugada. La verdad es que no sabemos qué pasará en el futuro. Puede que Can decida ignorar las palabras de Demet y seguir adelante con su carrera, o puede que decida hablar y dar su versión de los hechos. Lo que sí sabemos es que esta situación ha generado mucha tensión entre los fans de ambos actores, y que muchos se sienten decepcionados por la forma en que se ha desarrollado esta historia. Algunos fans han tomado partido por Demet, criticando a Can por sus comentarios supuestamente irrespetuosos. Otros, en cambio, han defendido a Can, argumentando que sus palabras fueron malinterpretadas y que no merecía la reacción de Demet. Esta división entre los fans ha generado un ambiente tóxico en las redes sociales, con insultos y ataques personales entre ambos bandos. Y es que, como les decía al principio, la química entre Demet y Can en Erkencikus era innegable. Su historia de amor nos hizo soñar, nos hizo reír y nos hizo llorar. Los fans se enamoraron de sus personajes, Sanem y Can, y proyectaron sus deseos y fantasías en la relación de los actores. Y aunque muchos queríamos que ese romance se hiciera realidad, la verdad es que la vida real es mucho más complicada que la ficción. Las presiones de la fama, las agendas apretadas y las diferencias personales pueden hacer que una relación sea imposible, incluso si hay una conexión genuina entre las personas. Pero más allá de si hubo o no algo más entre Demet y Can, lo importante aquí es el respeto a el trabajo y al talento de Demet.
Ella ha demostrado ser una actriz talentosa, versátil y comprometida, y merece que se reconozca su esfuerzo y su dedicación. Demet ha participado en una amplia variedad de proyectos, desde comedias románticas hasta dramas intensos, demostrando su capacidad para interpretar diferentes roles y para conectar con el público. Reducir su trabajo a una simple cuestión de química con un compañero es injusto y denigrante. Y es que como mujeres a menudo tenemos que luchar contra estereotipos y prejuicios que nos impiden ser reconocidas por nuestro talento y nuestras capacidades. Se nos juzga por nuestra apariencia, por nuestras relaciones personales, y se minimiza nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Las actrices en particular enfrentan una presión constante para mantener una imagen perfecta y para complacer a la audiencia. Por eso es tan importante que figuras públicas como Demet se pronuncien y defiendan sus derechos. Su valentía puede inspirar a otras mujeres a desafiar los estereotipos y a luchar por el reconocimiento que merecen. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la relación entre Demet y Cam parece estar bastante tensa en este momento. Es difícil saber si podrán superar esta situación y volver a tener una relación cordial en el futuro. En segundo lugar, que Demet está cansada de las especulaciones y las insinuaciones sobre su vida personal. Su reacción demuestra su deseo de proteger su intimidad y de controlar la narrativa sobre su vida. Y en tercer lugar, que Demet está decidida a defender su trabajo y su talento, y no permitirá que se le reduzca a una simple cuestión de química con un compañero. Su compromiso con su carrera y su determinación para ser reconocida por su talento son admirables. Y creo que eso es algo que todos debemos apoyar. Como fans, como espectadores, como seres humanos, debemos respetar el trabajo y el talento de los demás, y no permitir que se les juzgue por su apariencia o por sus relaciones personales. Debemos valorar el esfuerzo y la dedicación, y reconocer el mérito de aquellos que trabajan duro para alcanzar sus sueños. También debemos ser conscientes de los estereotipos y prejuicios que afectan a las mujeres en la industria del entretenimiento y trabajar para crear un ambiente más justo e igualitario. Y hablando de sueños, me gustaría recordarles que todos tenemos derecho a perseguir nuestros sueños y a luchar por lo que creemos. No importa cuán difícil sea el camino, no importa cuántos obstáculos encontremos, lo importante es no rendirnos y seguir adelante con determinación y pasión. Los sueños son el motor que nos impulsa a superar los desafíos y a alcanzar nuestras metas. Y es importante rodearnos de personas que nos apoyen y nos animen a seguir adelante, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Y eso es precisamente lo que ha hecho Demet Özdemir. A pesar de las dificultades y los desafíos, ella ha seguido adelante con su carrera, ha demostrado su talento y ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su historia es un ejemplo de perseverancia, dedicación y pasión. Y por eso merece todo nuestro respeto y admiración. Su éxito es un testimonio de su talento y de su arduo trabajo, y es una inspiración para muchas otras mujeres que sueñan con triunfar en la industria del entretenimiento. Pero bueno, mi gente bella, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar. Recuerden que mi intención no es juzgar ni criticar a nadie, sino simplemente informar y compartir mi opinión sobre temas que nos interesan a todos. Este no es un juicio, sino una reflexión sobre la complejidad de las relaciones públicas, la presión mediática y la lucha por el reconocimiento en un mundo donde la imagen a menudo eclipsa el talento. Quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por dedicarme su tiempo y por apoyarme en cada vídeo. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me siento muy afortunada de contar con su apoyo y su cariño. Su feedback es invaluable y me ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la reacción de Demet? ¿Creen que Can Yaman se excedió en sus declaraciones? ¿Creen que la relación entre ellos tiene futuro? ¿Cómo creen que los medios de comunicación deberían cubrir este tipo de historias? ¿Qué papel creen que juegan los fans en la creación y perpetuación de estos rumores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero que este sea un espacio para el debate respetuoso y para el intercambio de ideas. Y por último, pero no menos importante, les pido un favor enorme: si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos.
También pueden seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo, mi gente bella. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un espectáculo, así que disfrútenlo. Hasta la próxima.